Bienvenidos cada uno de los presentes, los amigos, los invitados, los hermanos. Ya nos sentimos muy contentos que estén en medio de nosotros. Pero así como estábamos, aprovechar el tiempo, vamos a pedirle a nuestro hermano David Espinosa que trae la palabra en esta hora que pase a este lugar, ¿verdad? Bienvenido, hermano David. Señor lo bendiga mucho. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor, hermanas? Amén. Es para ti, papá. Con la ayuda para ti, Señor. Te adoramos, bendito Señor, en este momento. Te exaltamos, Padre. Cierras tus ojos un momento, levanta tus manos al cielo y le dices: Dios, háblame hoy, bendito Dios. Venimos a este lugar, Dios, no solamente por una reunión, no solamente por ver a alguien, venimos a escuchar tu palabra, Dios. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y que sea tu voz la que hoy habla nuestra vida, Rey. Háblanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Me presento, mi nombre es David Espinosa, soy colombiano, se me nota un poco en la voz. Felizmente casado, a puertas de tener mi primera hija. Andamos con una emoción con mi esposa que no nos cambia a nadie. Listos para vivir una nueva experiencia que es criar a una hermosa princesa. Asustados, nerviosos como siempre, pero sabiendo y entendiendo que si Dios permite las cosas es porque Él no nos va a dejar solos. Amén. Algo que he aprendido en mis años de experiencia en el Evangelio es de que Dios nunca nos va a dejar solos. Y si Dios abre una puerta es porque Él quiere que entremos. Y si Dios cierra una puerta es porque nadie nos llama a estar ahí dentro. Aprender a escuchar la voz de Dios siempre. Quiero que vayamos un momento a las Escrituras y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro, en la carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y mientras ustedes buscan el texto, les voy a contar una pequeña historia. Y es que la Biblia siempre asemeja al ser humano con un animalito. ¿Saben ustedes eso? La Biblia siempre nos compara a nosotros con un animal. ¿Saben ustedes qué animal es? Las ovejas. ¿Sí? La Biblia nos compara a nosotros con ovejas. Dice que Jesús es el buen pastor y el buen pastor cuida a sus ovejas. Y si alguna se descarría, Él deja las 99, va en busca de la oveja y la trae al rebaño. Ahora, hay una cosa curiosa. ¿Saben ustedes por qué nos compara con las ovejas? Muchos dicen: no, es que la oveja es mansa, es tierna, es humilde. Y déjenme decirles que no es por eso. Las ovejas tienen tres particularidades interesantes. La primera es que es el único animal en toda la existencia de los seres vivientes que no puede vivir en estado salvaje. Nunca ustedes van a encontrar una oveja salvaje. Las ovejas necesitan tener un pastor siempre. ¿Por qué? Porque oveja que no tiene pastor es oveja muerta. Porque la segunda particularidad de la oveja es que la oveja es terca y es tonta. Eso es una oveja. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Las ovejas son tercas y son tontas. ¿En qué sentido? Las ovejas son tontas porque ellas no miden nunca el peligro. Ellas van loquitas por todo lado. Por donde sintieron ir, por ahí se van. No importa que haya un despeñadero, no importa que sea un río con una corriente muy fuerte, no importa si ven lobos, a ellas no les importa, ellas van caminando. Y son tercas porque a pesar de que saben que hay peligro, todas se van juntas para allá. O sea, ellas andan en manada y si una se botó al vacío, todas brincan detrás, no saben ni para dónde van, para allá se botan. ¿Sí? Entonces por eso nos compara la Biblia con las ovejas. Ahora,
Los pastores de ovejas tienen un trabajo muy fuerte y es cuidarlas, protegerlas. Ellos tienen un callado que es el bastón largo con una curvita, y ese callado tiene la función de que cuando la oveja está a punto de caer o se está yendo, con ese callado y con esa curva las toman del cuello y las alan a donde ellos están. Es normal, es un cuidado normal, la Biblia lo habla. Ahora, hay un detalle extra. Siempre por cada rebaño hay 2 o 3 que son en extremo tercas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En extremo tercas, al punto que por más de que el pastor las traiga, que las ale, que las regañe, que no importa, ellas se siguen yendo. Entonces, ¿saben qué hace el pastor? Cuentan de que los pastores toman la ovejita y con el dolor de su alma les quiebran una pata trasera, les rompen el hueso. Inmediatamente les rompen el hueso, la entablillan y el pastor carga la oveja en sus hombros. ¿Cuánto tiempo? Hasta que esta ovejita puede caminar normalmente. ¿Por qué hace esto? Porque el pastor tiene que enseñarle a las buenas o a las malas que ella debe hacer caso, que el pastor quiere lo mejor para la ovejita, y a veces es necesario partirle la pata para que ella sepa de que si hace lo que no debe va a tener un dolor muy fuerte. Pero el pastor es tierno, aunque le parte la pata, él mismo la cura, la carga, y aparte que tiene que llevar a todas las ovejas, carga esa oveja en sus hombros hasta que la oveja puede caminar sola. ¿A cuántos Dios nos ha tenido que partir esa patita? El sermón de esta mañana tiene como título: Párteme la pata. A veces es necesario que Dios nos parte esa pata. Vamos a leer lo que les decía en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Amén. Pueden tomar asiento. Durante todo nuestro trayecto como seres humanos y sobre todo como cristianos en este mundo, nos enfrentamos a algo muy recurrente y muy común, que son las tentaciones o las pruebas. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido probados o tentados? La verdad es que todos. Una persona que no haya sido probado, que no haya sido tentada, déjeme decirle que no existe en este mundo, no sirve para nada en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es que las tentaciones y las pruebas tienen una razón de ser. Nosotros no somos probados simplemente porque Dios nos quiere castigar. ¿Ok? Eso es lo que primero quiero que hablemos esta mañana y que tengamos muy en cuenta y entendamos. Las pruebas no vienen a nuestra vida por pecado. Las tentaciones no vienen a nuestra vida por pecado. ¿Ok? Las tentaciones y las pruebas vienen a nuestra vida porque es necesario que nosotros avancemos. Y cada vez que nosotros pasamos una prueba o pasamos una tentación, estamos un nivel más arriba en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora ustedes me pueden decir, pero David, ¿por qué dice eso? ¿Cómo puede usted sustentar eso que me está diciendo? Vamos a ver la vida de dos personas que fueron tentados, que fueron probados, pero que en ningún caso tenían un pecado en ellos, sino que debían aprender algo. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de seguir, me dice que viene del Jordán. ¿Se acuerdan qué historia sucede antes de este capítulo?
Antes de este capítulo viene el bautismo de Jesús en aguas. Recuerdan que dice que fue donde Juan el Bautista y le dice, se acerca él para ser bautizado, y ¿qué dice Juan? Le dice, no, tú deberías bautizarme a mí, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, no, yo tengo que cumplir toda ley, así que necesito que me bautices, porque no va a ser un bautismo para mí, sino por señal para todos los que están conmigo. Y dice que en el momento en que lo bautiza, cuando está bautizando, dice que se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y aparece una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Listo. Se estaba iniciando un sello de algo importante, se estaba iniciando un sello de algo que iba a trascender la historia. Se podría decir que frente a las personas, y comparándolo hoy en día a nosotros, ese momento del bautismo, ese inicio de Jesús, es cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y Dios nos mira con amor y nos dice, Él es mi Hijo. Dejó de ser mi creación y ahora se convierte en mi Hijo. Y todos somos hijos amados por nuestro Padre Celestial. Amén. Dáselo fuerte que es para Dios. Aleluya. Y dice que inmediatamente sucede esto. Jesús es llevado al desierto. Primer punto interesante. ¿No acaba acaso Jesús de ser revelado como Hijo de Dios y acaba de descender una paloma en su cabeza y todo el mundo se dio cuenta que era Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que ir al desierto a ser tentado? ¿No les parece curiosa la contradicción? Y esto reafirma lo que les acaba de decir. La tentación no viene por pecado. La tentación viene porque necesitamos aprender algo. Necesitamos afirmar algo en nuestra vida que solo por medio de una prueba lo vamos a poder aprender. ¿Por qué? Porque somos tan tercos como las ovejas. Y solo a punta de tentaciones y de paticas partidas entendemos. Dice que Jesús es llevado al desierto. ¿Qué se necesita que Jesús aprenda en el desierto? Recordemos que Jesús es el único ser existente que logró ser 100% Dios y al mismo tiempo 100% humano. Y esa humanidad de Dios era necesario ser trabajada. El hecho de que Jesús fuera Dios no significaba que su humanidad no fuera a tener tentaciones, no fuera a tener problemas para existir. Era normal, era 100% hombre. Y esa humanidad de Jesús tenía que ser moldeada, igual que nosotros. Y dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Dice que durante esos 40 días tuvo muchas tentaciones, solo que la Biblia no las nombra. ¿Por qué razón? Porque hay 3 tentaciones cruciales que Dios quería que nosotros también aprendiéramos. Porque son 3 tentaciones las cuales nosotros también vivimos diariamente. Y nos quería mostrar por medio de Jesús cómo vencerlas y qué aprender de cada una de ellas. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí nos muestra que era un ser humano normal, tenía hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Y más si están en ayuno, tenemos hambre, esa es nuestra humanidad. Amén. Ahorita hay unos taquitos. Versículo 3. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta primera prueba que encontró Jesús fue una prueba con la cual nosotros peleamos todos los días de nuestra vida, y no es precisamente la comida, sino el sustento. ¿Recuerdan ustedes el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo dice en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa esa parte? La petición a Dios de que no nos falte nada, de que el sustento diario lo podamos tener. En este momento Jesús está siendo tentado en algo que ustedes y yo somos tentados todos los días, y es nuestro sustento económico. Díganme ustedes, ¿acaso nosotros los latinos no somos de los que andamos buscando dinero por todo lado? ¿Cuánta hora de trabajo sale? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero para movernos, porque necesitamos sostener una familia, porque necesitamos ayudarle a nuestras familias que están en nuestros países. Es normal, es el sustento que nosotros buscamos. Pero hay un detalle, y yo sé que todos los pastores lo dicen, y sé que su pastor se los ha dicho, pero a veces es necesario que Dios traiga a un colombiano a repetir lo mismo. Y es, 2 puntos. ¿Acaso no es más importante Dios? ¿Por qué poner los afanes de nuestra vida por encima de Dios? Jesús en ese momento no había terminado su tentación, no había terminado su tiempo de búsqueda de Dios, y en ese momento el diablo lo ataca. ¿Tienes hambre? Listo, conviértelos en pan, eres el Hijo de Dios. ¿Jesús podía convertirlos? Claro, era Jesús, pero Jesús sabía de que tenía que aprender algo. Y yo sé que la humanidad de Jesús hizo que viera esas piedras y, uy, sí, ya voy 40 días, ya puedo comer. Estoy haciendo un ayuno, faltan 5 para las 6, ya voy a terminar, ya voy a comer. Pero el Espíritu dentro le hizo reconocer, hey, no solo de eso vives, tu sustento no está en eso. Aleluya. Tu sustento está en Dios. Nuestro sustento está en poner la mira en Dios, en poner nuestro oído a lo que Dios nos dice. Vuelta y les repito, no estoy diciendo con esto que nuestros trabajos no son importantes. Sí lo son, porque son puertas que Dios abre. Pero cuidado con poner nuestras necesidades por encima de Dios. Cuidado con poner nuestro trabajo por encima de Dios. Que hay momentos en que nuestro trabajo nos impide venir a la iglesia, sí, y no es malo. Pero hay de nosotros que preferimos trabajar antes de buscar a Dios. Porque recuerdo que un pastor contaba una historia, no sé si sea cierta o solamente era una historia por asustarnos, pero él decía de que un día había llegado una persona diciendo, pastor, necesito que ore por mí, no tengo trabajo, necesito trabajo porque tengo que alimentar a mis 3 hijos. Y ay, llorando y llorando. Y toda la iglesia empezó a orar por el trabajo. Y qué bendición, un gran trabajo, tuvo un excelente trabajo. Este hombre feliz, contento, empezó a trabajar. Y cuando estaba en pleno trabajo, eso se empezó a endeudar porque tenía con qué pagar sus deudas. Entonces empezó a endeudarse y a comprar las cosas para tener a sus hijos bien, se compró una casa, de todo. Pero llegó el momento en que el trabajo lo consumió tanto que empezó a dejar de ir a la iglesia. Y entre dejar de ir a la iglesia, se empezó a apartar. Y un día llegó la esposa de aquel hombre y le pidió al pastor, pastor, ¿será que puede orar por mi esposo? Y él le dijo, por sanidad, o que dijo, no, quiero que Dios le quite el trabajo. Aleluya. Porque es que ahora ya no tiene tiempo ni para mí ni para la iglesia. Y dicho y hecho, a las 2 semanas aquel hombre se quedó sin trabajo. Puso sus necesidades por encima de Dios, por encima de su familia. Y Jesús aquí nos empezó a enseñar, hey, ustedes van a tener necesidades, claro. Muchos de ustedes van a aguantar hambre, sí. Pero, hey, busquen a Dios primero, que ahí está su sustento. Dios es tan magnífico que puede hacer de que ustedes cambien de trabajo y tengan un trabajo donde les paguen el doble y tengan todas las horas libres para poder estar en la iglesia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dice que
Vamos al texto número 5. Bueno, este fue el primero. Dios es nuestro sustento. Amén. Esta es la primera tentación con la que nosotros peleamos, el sustento. Y Dios por medio de esta tentación le enseña a Jesús: hey, yo soy el sustento. Segunda, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta segunda tentación es algo con lo que nosotros, y ahora por fin, después de 32 años me incluyo, nosotros como padres nos incluimos. ¿Y qué es? Es la necesidad de tener un futuro seguro, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Los quiero poner un poco en contexto. Dice que Jesús estaba con él, lo llevó a un monte y le muestra todos los reinos de la tierra. No sé si ustedes han visto una película, a mí me encanta verla porque es un poco futurista e imaginaria. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿La han visto un momento? Me gusta esa escena de las tentaciones que muestran, porque muestran que el diablo lo lleva y no solamente le muestra la ciudad, sino que lo hace ver un poco hacia el futuro, lo hace ver las guerras que van a vivir, lo hace ver todo lo que va a transcurrir en toda la historia, y le dice: si me adoras, vas a evitar todo esto. Si me adoras, te voy a dar todos los reinos ya de la tierra. Y primero vas a evitar todas estas guerras porque te los doy y no vas a tener que morir. Y no vas a tener que sufrir. Y de una vez te los doy. Y me imagino a Jesús debatiendo en su cabeza entre su parte espiritual y divina con su parte humana. Porque Jesús sabía de que Él iba a morir. Sabía que iba a sufrir. Él sabía que sus manos, sus pies y su costado iban a ser traspasados. Él sabía que iba a derramar su sangre en absoluto. Él sabía el dolor que iba a vivir. Y en ese momento se puso a prueba esa confianza en Dios de que el futuro estaba seguro. De que aunque iba a vivir un dolor, era mayor la gloria que iba a tener. Y que el momento de sufrimiento iba a ser pasajero. Nosotros muchas veces nos preocupamos por ese futuro. Nosotros muchas veces estamos nerviosos, estamos inquietos por asegurar un futuro, no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás, para nuestros hijos. Y Dios dice: es bueno, ocúpate en eso, pero no lo pongas por encima mío. No cargues tu corazón con preocupación, con estrés, con tensión frente a eso. Tú déjalo en mis manos. Y dales a ellos el tesoro más importante, que dice el salmista: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es el mejor futuro que le puedes dar. Jesús en aquel momento está demostrándonos a nosotros que sí podemos confiar en un futuro en Dios. Nos está demostrando que pueden venir pruebas. Jesús iba a morir en la cruz y Él lo sabía. Iban a venir pruebas, pero aún así prefirió aceptar el camino de Dios, porque sabía de que es más importante y más valioso morir por Cristo que vivir eterno sirviendo al diablo. Era mucho mejor. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos cedido? Si nos dicen: bueno, te voy a contar la verdad, tus hijos van a vivir, pero cuando cumplan 30 años los van a robar, los van a apuñalar y muy probablemente van a quedar en la calle. Pero si usted se postra y me adora, le aseguro de que eso no va a pasar.
Nuestra humanidad nos jala. Nuestra humanidad nos quiebra. Pero Jesús tenía confianza. ¿Quién era su roca? Aleluya. ¿Quién era su fundamento? ¿En quién estaba asegurado su futuro? Y era Dios. Amén. Seguimos. Dice el versículo número 8: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación que vivió Jesús fue la tentación y la preocupación por la seguridad. Nosotros nos preocupamos, y sobre todo en esos países donde muchas veces somos atacados, nos preocupa nuestra seguridad, nos preocupa la seguridad de nuestra familia. A Jesús le dijo el diablo: bótate, igual está escrito que los ángeles van a venir a recogerte. No van a permitir de que a ti te pase nada. Bótate. Pero ¿qué dijo Jesús? A mí no me tientas, porque yo no necesito probar a Dios de que Él me va a librar, porque yo estoy seguro de que Él lo va a hacer. Yo no necesito comprobar si es verdad, porque yo sé que es cierto. Y en esa última tentación Jesús nos enseña eso, nos enseña a estar seguros de quién es Dios, de que no necesitamos probar a Dios a ver si es verdad, si es que en realidad Él me va a ayudar, si es que Él está pendiente. No, Jesús dijo: no se preocupen, Él lo está, y ya. ¿Cuántos de nosotros luchamos con eso? Con sentirnos dependiendo cómo amanece el clima, si Dios está con nosotros o no. Si amanece lloviendo, Dios no está conmigo. Y si amanece haciendo sol, de pronto. Y si amanece nublado, como que voy a dormir otro poquito a ver qué me dice. Nosotros somos inestables, pero Dios es fiel. Dios es firme. Dice la palabra que Él no es hombre para arrepentirse. No es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es de una sola pieza. Y así la humanidad de Jesús pudo subir ese escalón que era necesario. Por eso Jesús tuvo que tener tentaciones, porque su humanidad debía ser probada y debía demostrarnos a nosotros que nuestra confianza está puesta en Dios, que nuestra mente y nuestra vista está puesta en Dios, y que las tentaciones no llegan para destruirnos. Las tentaciones llegan para fortalecernos en Él. Las tentaciones llegan para formar nuestro carácter en Dios. Las tentaciones llegan porque nosotros debemos aprender a poner nuestra vista en algo más alto, que es nuestro Dios. Pero no solamente terminó las tentaciones ahí. Dice el texto que cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Más adelante vamos a verlo muchas veces igual atacándolo de una o de otra manera. Pero quiero ver otra que también me encanta, y es una historia que me gusta mucho, y está en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, el Evangelio según San Lucas 8, verso 22. Y dice así, Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿De quién habla? De Jesús. Y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Él quién? Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago,
y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Verso 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Jesús es alguien, dicen las abuelas en Colombia, Jesús es alguien que no da puntada sin dedal. Jesús hace una cosa no porque sí, sino él ya sabe todo. O sea, él no da un paso en falso, él da un paso porque sabe que viene el otro, él ya sabe. Y cuando Jesús se monta en aquella barca y les dice: vamos al otro lado, Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya tenía claro de que iba a haber una tormenta, ya tenía claro que se iba a hacer el dormidito, se iba a acostar allá tranquilito, a ver en qué momento se escandalizaba esta gente. ¿Por qué? Porque era necesario probarlos. ¿Y qué les quería probar? Su fe. Era necesario probarles la fe. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que Él no iba a estar toda la vida con ellos. Él no iba a estar eternamente con ellos. Ellos iban a tener que aprender a tomar decisiones. Tenían que aprender a pararse en la brecha y decir: en el nombre de Dios hago, en el nombre de Dios voy, en el nombre de Dios digo. Era necesario. Pero para ese momento eran niños que tenían un problema y Jesús, todo era Jesús. Que llegó un enfermo, a Jesús. Que tienen hambre, a Jesús. Que una cosa, a Jesús. Que una tormenta, a Jesús. Todo lo solucionaba Jesús en ese momento. Y Jesús necesitaba que ellos crecieran. Entonces les pone una prueba. Listo, vámonos, pasemos al otro lado. Me imagino que ellos: pero maestro, ya está un poquito tarde. No, no hay problema, vámonos. Ok. Se montan en la barca. Jesús se acuesta a dormir y arranca. Dice que en la mitad del camino más o menos se viene una tormenta. Impresionante. Gran pregunta: ¿esos discípulos no habían visto a Jesús hacer milagros? Es más, si ustedes van antecitos, van a encontrar de que Jesús ya había mostrado varios detalles. Entre esos ya le había dicho a Pedro, ya había preguntado: ¿quién soy? Y Pedro había dicho: no, eres el Hijo de Dios. O sea, ya habían visto, ya creían, ya habían visto a Jesús haciendo milagros, sanado enfermos. Ellos ya conocían qué era lo que se debía hacer. Pero en ese momento se les olvidó. ¿Cuántas de nosotros, ovejitas tercas, se nos olvida qué debemos hacer cuando llegan las tormentas? Soy el primero. Somos ovejitas tercas y se nos olvida. Llega una dificultad y ¿qué es lo primero que pensamos? 1000 cosas menos a Dios. Van ustedes manejando su auto por el freeway, todo va bien, se les atraviesa un chinito y ¿qué es lo primero que ustedes piensan? No es en Dios precisamente. No me vengan a decir mentiras. Llegan ustedes de haber parqueado su carro bonito, hermoso, frente al Denis, y cuando se dan cuenta el vidrio del lado está roto, le robaron todo, ¿y qué es lo primero que piensan? No es en Dios precisamente. Una más sencilla: ¿cuántos papás hay acá? Perfecto. Se levantan ustedes a las 3 de la mañana porque su hijo pegó un grito y tiene una fiebre altísima. Apenas lo miran, ¿qué es lo primero que piensan? Muchas veces no es en Dios primeramente. Cuando nos llegan las tormentas, muchas veces no es en Dios el primero que pensamos, sino nos llenamos de preocupación. ¿Qué es malo preocuparse? No es malo, es nuestra humanidad. Pero ¿a dónde nos va a llevar esa preocupación? ¿Nos va a llevar a Dios? ¿Nos va a llenar de autoridad para creer lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿O nos va a robar la paz y va a hacer que dudemos de que Dios está con nosotros?
Dice que estos discípulos lo primero que pensaron fue asustarse. Decimos en Colombia, se paniquearon. Empezaron a gritar. Me imagino que ahí todos esos hombres se les olvidó que eran hombres y empezaron a gritar como puras niñas. ¡Ah! Llorando, boten agua, hagan de todo lo que sea. Y pregunten dónde está Jesús. Y por allá uno se fue para abajo y encontró y pegó el grito: ¡aquí está durmiendo! Me imagino que allá se botó uno, por las palabras como le dicen, imagino que fue Pedro, que era el alborotado. Se fue y lo despertó: maestro, nos estamos ahogando, ayúdenos. Y Jesús, con la mayor de las ternuras, porque Jesús es hermosamente tierno, primero se para tranquilo, va, calma la tempestad, detiene, arregla todo el problema y luego los mira y con una sonrisa sarcástica les dice: hombres de poca fe. Yo creo que ese fue el regaño más fuerte que pudieron sentir ellos en toda la vida con Jesús, pero fue el que más marcó sus vidas. A partir de ese momento ellos hicieron clic en su cabeza y entendieron de que cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tomar la autoridad que Dios les dio. Porque tenían a Jesús y aún así Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una autoridad de parte de Dios. Así que cada vez que nosotros nos enfrentemos a una tormenta, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Vestirnos de autoridad con lo que Dios nos ha dado. Vestirnos de autoridad y declarar lo que Dios nos ha dado. Cuando el diablo se levanta, nosotros no salimos corriendo donde el pastor: pastor, help me. No, nosotros nos paramos en la línea y decimos: Dios está conmigo. Amén. Y es mayor el que está conmigo que el que está contra mí. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado la autoridad y porque en nosotros hay una fe que mueve montañas. No es una fe nomás que mueve un charquito, no, es una fe que mueve montañas, porque fue la fe que puso Dios en nosotros. Y así, de esa manera, ellos fueron probados. ¿Para qué? Para que crecieran. Y más adelante vamos a ver de qué se dio. Vamos a ver que una vez viene el Espíritu Santo sobre ellos. El primero que se para frente a todo el mundo fue Pedro, a predicarle a 5,000 personas. Un Pedro que se acobardaba frente a las posiciones difíciles fue el que se paró. Y de ahí para adelante vamos a ver a todos los discípulos pararse frente a la necesidad y declarar lo que Dios les estaba diciendo. Gente con autoridad, gente con fe, pero que tuvieron que pasar una prueba, tuvieron que pasar una tentación, tuvieron que pasar un momento difícil para poder crecer. Y si vemos la Biblia, vamos a encontrar mucha cantidad de personas que lo viven. Encontramos la historia de la muerte de Lázaro. Fue necesario que Lázaro muriera, fue necesario que Jesús se hiciera el loco por 4 días extras, hasta que el muerto ya oliera podrido, para que cuando viniera les enseñara a ellos de que en Dios está la vida y la muerte, que ni siquiera la muerte debemos temerle, porque Dios tiene la solución. Vamos a encontrar también el ejemplo de aquel que nació ciego. ¿Se acuerdan? Que les llevan a Jesús un ciego de nacimiento y le dicen: maestro, pregunta, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecó sus padres? ¿Quién fue el que pecó para que esté ciego? Y dice Jesús: no pecó ni él ni pecaron sus padres. Esto era necesario que pasara para que la gloria de Dios se manifestara. Ese es Dios. Un Dios que nos enseña día y noche de quién está con nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Para terminar, quiero contarles una pequeña historia. Me encantan las historias. Mis estudiantes me conocen. Dice que un día un misionero
iba a hacer obra misionera al Amazonas, y la única forma de llegar era en una avioneta pequeña, ¿sí? Un avión chiquitito de solo piloto, pasajero y carga, no más, no iban más personas, iban ahí. El misionero, muy cristiano, muy metido con Dios, muy firme, se montan en aquella avioneta, y los que conocen del tema saben que esos aviones pequeños son súper inseguros. ¿Por qué razón? Porque cualquier vientecito los empieza a mover y eso parece una licuadora moviéndose en el aire. Eso es horrible. Entonces iban normal en la avioneta, y de un momento a otro, ¡tin!, se vino una ráfaga de aire muy fuerte y descompensó la avioneta y se movió bastante feo. Dice que aquel misionero nunca había montado en esas avionetas y quedó asustadísimo, se cogió y volteó a mirar al piloto y dijo: ¿vamos a estar bien? Y el piloto era una persona experimentada, dijo: sí, tranquilo, no se preocupe. Ok. Iban normal cuando de un momento a otro empezó a hacer un ruido feo la avioneta. Y el misionero se coge otra vez de la silla y: ¿vamos a estar bien? Y dice el piloto: sí, tranquilo, no se preocupe, vamos a estar bien. Siguieron. Nuevamente, de un momento a otro, la avioneta se descompensó fuertemente y ya el misionero se asustó. Y ya le dijo: ¿vamos a estar bien? ¿Quiere que haga algo? ¿Quiere que me ponga a hacer algo? O sea, ¿qué quiere que haga? Y el piloto, al ver la insistencia, le dijo: listo. Me dijeron que usted es misionero, ¿verdad? Usted es cristiano. Y dice el misionero: sí, claro, aleluya, gloria a Dios, con su Biblia en la mano. Dice: claro, sí, señor. Dijo: bueno, entonces quiero que haga dos cosas. Primero, si se dan cuenta de esa agujita, ¿se acuerdan que enfrente de los tableros hay muchos botoncitos y agujitas? Dijo: ¿usted se ve esa agujita que está ahí en el centro? Dijo: sí, sí, señor. Ok, entonces necesito que mire fijamente esa aguja y me avise cuando la aguja se baje a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque si esa aguja se llega a bajar hacia la izquierda, estamos perdidos, este avión se va para el piso y nos vamos a morir y tengo que hacer algo. Entonces usted avíseme cuando esa aguja se baje. Este misionero, feliz y contento, se puso a orar por esa aguja y empezó: declaro que esa aguja se queda quieta en el nombre de Dios, no se mueve, la congelo ahí. Y empezó: ore y ore por la aguja para que la aguja no se moviera, y ore y ore y ore y ore. Pasó el tiempo y aterrizaron felices. Este misionero se baja, le da un beso al piso, mira al cielo, se arrodilla, empieza a llorar, a darle gloria a Dios, y se baja el piloto muy normal, muy tranquilo, va caminando. Cuando se va el misionero, abraza al piloto y le dice: sí, ve, mis oraciones hicieron efecto, yo oré para que esa aguja nunca se bajara, Dios hizo que esa aguja no se bajara y que el avión estuviera estable. Y aquel piloto lo único que le dice es: pues bueno, necesito contarle una cosa, y es que esa aguja no sirve, pero yo necesitaba que usted estuviera concentrado en algo, porque no me estaba dejando manejar el avión, no me estaba dejando pilotear, y necesitaba que usted se concentrara en algo, así que perdónenme. Y se fue. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Cuando pasan cosas en nuestra vida, como estas tentaciones, a veces es necesario concentrarnos en una aguja. ¿Y cuál es esa aguja? Dios. Y dejar que Él haga el trabajo en nuestra vida. Porque a veces nos ponemos a querer ayudarlo, y en vez de ayudarlo, terminamos dañando las cosas. Entonces, esta semana quiero que ustedes se vayan con esa premisa en su corazón. Dejen que Dios haga las cosas. Nunca va a venir una tentación más fuerte de la que ustedes puedan llevar. Nunca. Dios lo escribió en su palabra. Cada tentación es una enseñanza para nuestra vida. Y la enseñanza siempre va a ser la misma. Pongamos nuestras miradas en Dios. Y Él será nuestro sustento, nuestra provisión, nuestra seguridad, nuestro futuro. Él es la aguja en la que tenemos que estar mirando. Y dejémoslo trabajar. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? Invito al grupo de alabanza que pase un momento.